Traer un hijo al mundo es el acto de amor más grande que existe. Y un hijo siempre, de una u otra manera, es el fruto del amor. De una u otra manera es el fruto del amor. En muchos países no aceptan la pena de muerte, pero sí la aceptan en el aborto. El aborto es pena de muerte y sobre todo mucho más triste porque es a una persona que no tiene la culpa. Un país que permite, o un médico, una persona que permite hacer esto, yo creo que a la larga se da cuenta del grave daño que está haciendo al prójimo. Para cuando usted termine de ver este programa, más de 3.400 abortos habrán sucedido en todo el mundo. Y es que el aborto ha aumentado, particularmente en América Latina, donde en los últimos 25 años subió de un 23% a un 32%, a pesar de que en América del Norte y otros países desarrollados el aborto tiende a disminuir. En Guatemala existe una situación trágica respecto al aborto. Nadie quiere hablar de ella, sin embargo, está latente. Todos los días podemos ver clínicas clandestinas que son un atentado contra la vida de las mujeres y que ocurren a los ojos impunes de las autoridades que simplemente no hablan ni tienen control sobre este tema. Acompáñenme en este recorrido impactante, el aborto en Guatemala. La diferencia entre el aborto terapéutico y el aborto selectivo es que el aborto terapéutico es aquel que a consenso de grupo de médicos se puede llevar a cabo realizar un aborto. Y el selectivo es cuando es a petición de la paciente. La paciente solicita terminar el embarazo. Los tipos de abortos, según las técnicas que se utilizan, pues hay muchos, hay diversos. La forma de terminar un aborto desde la historia, pues son varios, pero empiezan desde la toma sencilla de medicamentos, de pastillas, de brebajes que se toman popularmente, pero también hay pastillas que están hechas y fabricadas para ello. Está el aborto quirúrgico, que ya es en sala de operaciones. Se dilata el cuello de la matriz y se termina legrando, raspando todo el interior del embarazo. El bebé, por supuesto, un bebé vivo. Cuando hablamos del aborto que estamos hoy comentando, es el aborto provocado. No es el aborto espontáneo, es el aborto provocado. También en otros países, como Estados Unidos y algunos países de Europa, se puede terminar un embarazo de 8 meses, 9 meses de embarazo. Terminarlo al nacer, pues antes de nacer al bebé se le termina cortando incluso parte de su cabeza. Además del aborto inducido, existe aquel que es de tipo natural, donde el feto es expulsado por razones que pueden ser de la naturaleza o algún tipo de enfermedad que se presente. ¿Qué le sucede al feto, al bebé, cuando se lleva a cabo un aborto? Cuando toma una pastilla, pues provoca un
un aborto, pues es expulsado. Primero en la expulsión, al nacer, pues no es, a la edad del embarazo no está listo para estar en el exterior y fallece inmediatamente. Ahora, cuando se hace el aborto quirúrgico, cuando ya se usa instrumentos, ya sea en una sala de operaciones o empíricamente por alguna comadrona o algún enfermero o alguien que haga esto, pues es deshacer por pedazos al bebé. Cualquiera que sean las causas del aborto, exceptuando la causa natural, por supuesto, las implicaciones y el costo que tienen para las mujeres va más allá de lo que cualquiera puede imaginar. Esas secuelas físicas, psicológicas, emocionales, son dramas que perduran para toda una vida, secuelas de las que simplemente no se ha querido hablar, además de poner en riesgo la vida de la madre. ¿Qué pasa con una mujer cuando usa algunas drogas para provocar la pérdida, el aborto del bebé? Los efectos contralaterales son muy serios, son graves, no importa la edad de la paciente, tampoco importa la edad del embarazo, y la consecuencia es lamentable. Físicamente pueden haber pérdidas, pueden haber rupturas del útero, pueden haber embolias pulmonares, puede haber infecciones y las consecuencias son mortales para la mamá, no digamos para el bebé, que es al que se quiere terminar el embarazo. En Guatemala proliferan lo que se conocen como clínicas clandestinas. Son lugares no apropiados ni aptos donde se realizan todo tipo de abortos. Estos ponen en riesgo la vida y la salud de las mujeres que acuden allí sin ningún conocimiento. Muchas de estas mujeres que carecen de recursos y que por un bajo costo exponen su vida. Hemos encontrado a través de toda la experiencia que hemos tenido a lo largo de estos 20 años de trabajar, que usualmente las mujeres, su promedio de edad, las que acuden a nosotros, están entre los 18 y los 24 años, son edades muy jóvenes, ¿verdad? Las hay más pequeñas, las hay menores de edad, las hay también más grandes. Las razones por las cuales mayoritariamente se inclinan son por factores económicos y por factores familiares. Usualmente cuando se sienten abandonadas por la pareja o porque la familia rechaza la situación en la que están. También por factores económicos, ¿verdad? Porque sienten que no tienen realmente la cantidad de recursos necesarios para hacerle frente a este embarazo. El síndrome posaborto es un conjunto de síntomas que presenta la persona a consecuencia de haber abortado, que se le llama así porque se parece muchísimo al post-traumatic syndrome, o sea, el síndrome de estrés postraumático que experimentaron los soldados en Vietnam en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Irak. Se caracteriza por una serie de síntomas como ansiedad, depresión, sensación de culpa, sensación de pérdida, baja autoestima, y pues se ha descubierto que le sucede, o sea, lo han descubierto precisamente en los países que están a favor del aborto. Una de las principales razones del aborto es el inducido, cuando la mujer, por una voluntad propia, decide poner fin a la vida del niño que lleva adentro. Puede ser por motivos profesionales o bien por razones de vergüenza pública. No obstante, existe un altísimo número de mujeres que son violadas sexualmente y ellas acuden a estas clínicas clandestinas. Este es un tema muy polémico que llevó el 11 de noviembre a un seminario internacional Provida en Guatemala, donde se analizó sobre este tema, un tema muy poco discutido, y esto fue lo que se habló. A mí me pasó, tenía 12 años, fui secuestrada por 2 personas. El fin no era el dinero, aquí el fin era el abuso. Y
así fue como concebí durante el secuestro. Fui mamá casi a los 13 años. Inclusive llegué a escuchar personas que me decían que ya mi vida se había acabado, que quién me iba a querer así, que me habían echado a perder la vida, y sobre todo porque también tenía una nena. Y la verdad es que esta personita, que es mi hija, me dio la fuerza para empezar a recuperarme, para encontrarle sentido a mi vida, pero sobre todo reconocer que esta personita que venía al mundo no tenía la culpa de lo que me habían hecho otras personas. Y el saber que ella me necesitaba y que ella no tenía la culpa, me motivaba a quererle dar una mejor vida. Y ahí es como empecé a buscar trabajo, empecé a trabajar desde muy pequeña. Hubo ocasiones en que tuve que trabajar hasta 16 horas al día, pero de lo que estaba muy consciente es que Jeanette se merecía una mejor vida de lo que yo había tenido, y tenerla me daba esa motivación y ese coraje para levantarme. Cuando tenía 16 años fui emancipada por la ley, en el cual se te considera un adulto, porque pues yo ya tenía una nena de 3 años, tenía que manejar, y así fue como fuimos creciendo al mismo tiempo las dos, fuimos la una y la otra cuidándonos entre ambas, y fui estudiando. No estudié de la misma manera que todas las personas, pero así fue como saqué una carrera adelante. Llegó un momento donde te cansas de escuchar de que tu vida se acabó y dices, pero ¿por qué se acabó si yo no tuve la culpa de algo que sucedió? Quedé embarazada, pero eso no fue lo peor que me pudo haber pasado. Lo peor que me pudo haber pasado es que no hubiese salido viva, que me hubiesen matado, que me hubieran infectado de alguna enfermedad terminal. Quedé embarazada y la vida no se termina con un embarazo a una temprana edad. Lo que nosotras necesitamos es apoyo. Lo que nosotras necesitamos es apoyo. No sabía que estaba embarazada, y ahí lo que me dijo el médico fue que no tenía que vivir con las consecuencias de la violación, que la ley me apoyaba y que abortara. La verdad es que en su momento no entendí por qué me decía, no tienes que vivir con las consecuencias. Porque le pregunté, si yo aborto, ¿se me va a olvidar lo que me hicieron? ¿Voy a poder salir a la calle? ¿Voy a poder vivir como vivía antes? Tal vez no fue la mejor vida porque viví mucha violencia doméstica por parte de mi papá, pero me sentía libre de alguna manera, y después de eso ya no sentía que podía salir, que podía confiar en alguien. El daño de una violación es muy grande. Y le pregunté, ¿voy a quedar desviolada? ¿Se me van a olvidar las pesadillas? Y él me dijo que no. Entonces no le entendí por qué quería que abortara. Y sobre todo, yo siempre estuve consciente que en el momento en que me dijeron que estaba embarazada, había una vida dentro de mí. Estuve en algunos grupos de apoyo donde me di cuenta que es un mito, porque las que hemos vivido una violación y hemos concebido, no abortamos. Si acaso es el 1%. No hay mujeres que aborten, porque estamos muy conscientes que ese bebé, cuando es incesto, cuando llega a ser el padrastro, cuando es un familiar, este bebé viene a ser lo que va a destapar lo que les está pasando. Entonces nunca lo ven como algo, no quiero a este bebé. Nunca se culpa, al contrario, el bebé viene a ser esa esperanza que necesitamos para recuperarnos, pero creo que la sociedad ha hecho mitos que no son ciertos. La asociación atiende alrededor de 5 a 10 mujeres a la semana, y en nuestras estadísticas hemos visto que el 98% de las mujeres que se acercan a nuestra asociación, luego de recibir toda la ayuda y esa versión positiva de soluciones que ofrecemos, han decidido no abortar. En Guatemala el aborto es penalizado por la ley, no es de tipo legal. La única razón por la que se permite es cuando se va a salvar la vida de la madre. Esta es una de las razones, así como la falta de educación, por la que proliferan por todo el país cientos de clínicas donde se realizan abortos clandestinos con técnicas primitivas, peligrosas, que son de gran riesgo para la mujer. Un tema que está todavía pendiente de analizar, pero que debe de ser profundizado.
Actualmente en Guatemala el aborto está tipificado como un delito. Eso está regulado en el Código Penal y bajo diferentes formas, ¿verdad? Está el aborto procurado, el aborto calificado, y dependiendo del grado de la comisión del delito son las penas. Esto obedece a que en la Constitución, en su artículo 3, el Estado protege la vida desde la concepción. Entonces cualquier persona que atente en contra de la vida de esta nueva persona, pues en aras a eso se tipifica el aborto en el Código Penal. El aborto de ninguna manera se debe legalizar, bajo ninguna circunstancia, porque no por el hecho de que abortes vas a sanar una violación. Al contrario, estás agregando un doble trauma a la persona, le estás agregando una doble violación, y el aborto no te va a sanar del desorden postraumático, no te va a sanar de las secuelas que te deja una violación, no te va a quitar la ansiedad, no te va a quitar los desórdenes alimenticios. Al contrario, solamente te va a seguir dañando y sigues generando una violencia. O sea, no terminas ese círculo vicioso de donde puedas romper con esas cadenas de violencia. Y sobre todo aquí se nos olvida algo. Le estás dando la pena de muerte a alguien que no tuvo nada que ver, que no cometió ningún crimen, que no pidió nacer, que no tuvo la culpa de nada. Creo que aquí se quiere castigar a la persona que menos puede defenderse. Y desafortunadamente se nos está olvidando y el que cometió el crimen. El tema del aborto todavía sigue siendo muy polémico en un país como Guatemala, donde es ilegal y está penalizado. En estos momentos nos encontramos en un debate muy amplio que debe ser conocido y abierto a los ciudadanos. Nos fuimos a las redes sociales y preguntamos, ¿qué opina usted sobre el aborto? ¿Debe de permitirse o no? Y esto es lo que nos responde. Banco GIT Continental, el banco de tu vida, presenta. Mil Hernández nos dice, de todas maneras, las que no quieren tener un hijo van a abortar. Creo que la legalización es más para ayudar a las víctimas de violación, pero es muy personal. Que estemos a favor o en contra del aborto no impide que lo sigan practicando. Jorge Acajabón, decir no al aborto porque la religión no lo permite son pendejadas. ¿Para qué traer hijos al mundo si no pueden con ellos? Punto. Eric de León, a favor, completamente e indiscutible. Guayo Solares, a favor, y es hora de enfrentar este problema y no esconderlo. Luis Fernando Soy, la Constitución protege la vida desde la concepción. Y nuestra segunda pregunta en redes es, ¿en qué casos considera usted justificable el aborto? Fernando Pinedo, en ninguno. María Gordillo, de ninguna manera es justificable, sea como sea, es una vida inocente. Carmencita Linda, en caso de violación de niñas, no debería haber una opción, sino un proceso obligados. Rosy Cajón, la mujer debe tener el derecho de decidir sobre su cuerpo si es adulta. Si es menor de edad y fue víctima de abuso o violación, debe ser obligación del Estado realizar un aborto. Tisby Payeras, única y exclusivamente cuando la vida de la madre está en grave riesgo y en caso de violación, si la mujer lo desea durante los primeros días. Y finalmente le consultamos a nuestra audiencia si ellos conocían que el 59% de los procedimientos donde se llevan a cabo abortos son de alto riesgo para la mujer y tienen consecuencias nefastas. Esto es lo que nos dicen. Yopi, mejor un aborto que niños con hambre de la calle, drogadictos, explotados, abusados y miles más. Carolina Beatriz, no solo es arriesgado físicamente, el síndrome post-aborto es demasiado devastador. ¿Sabía usted que consultando a los expertos en el tema de aborto, la mayoría dicen que existen muchísimas más causas en contra que beneficios? Es arrollador, un aborto desde donde se vea. Nos fuimos a hablar personalmente con ellos y esto es lo que nos dijeron en informe especial. Debemos estar muy vigilantes. El aborto es una realidad. Debemos saber que el aborto seguro no existe. Es un crimen que atenta en contra de una nueva vida. Y creo que como ciudadanos debemos formarnos e informarnos sobre estos casos. El aborto en casos de violación, la violación es algo atroz que debe eliminarse, sin embargo existen otros mecanismos para poder ayudar a la víctima y eliminar al abusador. Entonces lo primero es informarnos como ciudadanos, porque los argumentos abortistas apelan mucho a la emoción, ¿verdad?
A la mujer que nos puede estar escuchando, a la joven que nos puede estar escuchando, que está embarazada, todo acto tiene una consecuencia. Y si hay relaciones sexuales, la relación sexual tarde o temprano va a tener una consecuencia. Y esa consecuencia, uno que trabaja en esto, yo los partos que he atendido, nunca he visto que nazca un aguacate, un tomate, un monito, un repollo, es un ser humano. Pero tenemos que educar sexualmente y saber que la consecuencia de cualquier acto tiene una responsabilidad. Y alguien que nos pueda estar escuchando, que esté tal vez en ese problema, yo le invito a que analice, que se informe qué es lo que está dentro, quién es el que está dentro, que saber que a las 8 semanas ya tiene huellas digitales, ya tiene su corazón, grita, llora, la conoce, que le dé la oportunidad, y si usted ve que hay mucho problema, pues está el problema, está la situación de la adopción, es algo muy noble, y ahí yo conozco muchas parejas, y hay parejas en Guatemala que harían cualquier cosa por tener un ser humano, un bebé, y yo creo que vale la pena hacerlo. Hemos llegado al final de este impactante programa, el aborto, un tema del que pocos quieren hablar. ¿Sabía usted que mientras usted estuvo en la televisión, más de 3.400 abortos fueron practicados en todo el mundo? Además, ¿sabía usted que más de la tercera parte de las mujeres que se suicidan fueron quienes cometieron un aborto? El aborto, por donde se vea, causa lesiones, daños físicos, emocionales, psicológicos y espirituales irreversibles para las mujeres. Los testimonios están en la mano. Este es un tema que aún debe debatirse muchísimo en Guatemala, pero las consecuencias están a la vista. Yo soy Silvia Gerera en Informe Especial, el primer programa de periodismo de investigación. Hay que fomentar una cultura de vida, sobre todo de que no porque mates a un ser humano vas a mejorar el mundo, ni tu vida va a cambiar de una manera mejor porque hayas abortado. Al contrario, muchas de las que han abortado se han arrepentido. Me gustaría que se promoviera más bien una adopción en vez del aborto. Y lo que las mujeres que hemos vivido esto necesitamos es apoyo, no abortos. No abortos. No abortos.